Prepárate para conocer los misterios mejor resguardados en el corazón de México. El Palacio Nacional no solo es el centro del poder y residencia de nuestra mandataria, sino también un sitio lleno de historia, relatos y pasajes ocultos. Así es, desde corredores ancestrales hasta rutas de escape subterráneas, este emblemático recinto esconde verdades sorprendentes que pocos han escuchado. Si te sientes orgulloso de México, comenta al Viva el Poder Mexicano. Y no olvides dejar tu like y suscribirte. Vamos a revelar la historia que no te han contado. El Palacio Nacional es el núcleo del poder en México y el despacho del Poder Ejecutivo Federal. Esto significa que la Presidenta de México lo utiliza como sede y residencia oficial. Aquí tienen lugar importantes ceremonias oficiales de la jefa de Estado, como desfiles cívico-militares conmemorativos de la independencia y la Revolución Mexicana, discursos presidenciales, informes de gobierno, recepción de líderes internacionales, acreditaciones diplomáticas y conferencias de prensa, entre otros eventos. Pero no solo es el centro del poder actual, sino que por siglos ha albergado a los gobernantes del país. De hecho, en este sitio se encontraba la residencia llamada Nuevas Casas, donde Moctezuma Xocoyotzin, el último gran tlatoani, gobernó a los mexicas. Sobre estas ruinas, en 1522, Hernán Cortés mandó a edificar una construcción que sirvió como sede del gobierno colonial. Desde entonces, el Palacio Nacional ha sido el símbolo del poder y la soberanía mexicana. A lo largo de su historia, sus muros han sido testigos del paso de importantes figuras, desde virreyes, emperadores y presidentes. Hablamos de personajes como el conde de Revillagigedo, Agustín de Iturbide, Benito Juárez y Porfirio Díaz. También grandes exponentes de la literatura, como Sor Juana Inés de la Cruz, estuvieron ligados a este recinto. Este lugar no solo es el corazón de México, sino que ha sido un protagonista clave en el devenir de la nación. El Palacio Nacional se construyó junto al Zócalo, en el centro histórico de la Ciudad de México, con una superficie de 40,000 metros cuadrados. Desde su fundación en 1502, ha experimentado múltiples modificaciones. Por ello, su arquitectura es una lección de historia en sí misma, ya que combina estilos neoclásico, barroco y neocolonial. Sin embargo, para descubrir sus verdaderos secretos, no basta con recorrer su interior, hay que indagar más a fondo, pues los mayores enigmas se esconden bajo la superficie. Aquí te revelaremos los misterios subterráneos de este histórico edificio. Existe un relato popular con más de un siglo de existencia que aún resuena entre los habitantes de la capital. Según este mito, bajo la Ciudad de México hay pasadizos que conectan distintas zonas. Esta red subterránea sería una versión oculta de la ciudad, con su epicentro en el centro histórico. Se dice que enlazaría la calle de Brasil con la catedral, el Palacio Nacional y el Palacio de Minería. Otro túnel conectaría la Plaza de Santo Domingo con la Catedral Metropolitana. Muchas versiones sostienen que estos pasajes comienzan justo bajo el Palacio Nacional, e incluso se afirma que fueron diseñados para facilitar la fuga del presidente en caso de crisis nacional. Se cree que la ubicación exacta es un secreto solo conocido por el jefe de Estado en funciones, pues sería su vía de escape ante cualquier amenaza. Esta red de túneles podría estar enlazada con pasajes aún más antiguos. Según versiones populares, algunos de estos pasillos subterráneos datan de la época mexica y sirvieron para que los indígenas escaparan de sus enemigos, incluidos los conquistadores. Después de la conquista, los nuevos gobernantes también habrían construido túneles para huir en caso de una invasión extranjera. Este mito cobró relevancia en 1913, cuando un cronista del periódico El Imparcial publicó el artículo Caminando debajo de México, en el que relataba haber explorado túneles en el centro de la ciudad. Según su testimonio, encontró largos pasajes, tesoros y hasta momias ocultas bajo la capital. En ese mismo escrito, se mencionó la existencia de un túnel secreto que conectaba el castillo de Chapultepec con la iglesia de San Lorenzo. Este pasadizo se uniría con otros, llegando hasta el Palacio Nacional. Aunque los expertos desacreditaron la historia, la leyenda ha persistido a lo largo de los años. En la mitad del siglo pasado, este relato resurgió cuando un ingeniero de la ciudad documentó la presencia de dos túneles que conectaban el Palacio de Bellas Artes con el atrio de San Francisco. Según su informe, el Palacio de Bellas Artes fue edificado sobre cavidades prehispánicas. Este icónico edificio encubriría un punto estratégico bajo la ciudad, ubicado en la intersección de los supuestos túneles. Se cree que estos pasajes fueron construidos por orden de Porfirio Díaz, con la finalidad de garantizar seguridad ante posibles amenazas.
Además, el ingeniero mencionó que estos túneles contaban con refuerzos estructurales avanzados para su época y que posiblemente se usaron para trasladar documentos confidenciales y personajes clave en situaciones de crisis. Sin embargo, historiadores desestimaron estas afirmaciones. Uno de ellos, Guillermo Tovar, aseguró que los únicos pasajes bajo la ciudad son los del metro y el sistema de drenaje, y que el resto son parte de un mito urbano derivado de las distintas etapas constructivas de la capital. No obstante, sí hay un túnel bajo la Ciudad de México cuya existencia ha sido confirmada científicamente, aunque hay poca información al respecto. Algunos documentos históricos corroboran la presencia de un único pasaje que conecta el área del Templo Mayor con la Catedral Metropolitana. Sin embargo, se desconoce mucho sobre él debido a lo restringido de su acceso. La antigua ciudad mexica fue destruida rápidamente para dar paso a la catedral, lo que impidió explorar la zona hasta muchos años después. Además, tras su hallazgo, la exploración ha sido limitada debido al riesgo de derrumbes y colapsos, lo que ha llevado a restringir el acceso al público. Los expertos creen que estos túneles podrían haber tenido propósitos ceremoniales o defensivos, permitiendo la conexión entre sitios sagrados, aunque esta hipótesis sigue en debate. A pesar de las dificultades para investigarlo, el túnel fue identificado por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En su interior, se halló el monolito de Tlaltecutli junto con 16 ofrendas dejadas por los mexicas hace más de 5 siglos. Las teorías sugieren que, debido a su ubicación, lo más probable es que haya sido parte del complejo del Templo Mayor y que, con el paso del tiempo, quedara conectado con la catedral tras su construcción. Sin embargo, algunos historiadores consideran improbable que haya sido edificado después de la catedral. Por lo tanto, su construcción data de la época de México Tenochtitlán, aunque su propósito en la antigua ciudad mexica sigue siendo un enigma. Por otro lado, si existe un extenso pasadizo bajo la Catedral Metropolitana, pero lejos de ser un secreto, es bien conocido por los mexicanos. Esto se debe a que resguarda las tumbas de varios arzobispos. Es por esta razón que recibe el nombre de cripta de los arzobispos. Aunque hoy en día es un sitio de conocimiento general, hasta 1937 podría haberse considerado un túnel oculto. Esto se debe a que su existencia permaneció en el misterio hasta que, durante un evento multitudinario, el peso de la gente provocó que el suelo de madera cediera, dejando al descubierto una cavidad subterránea. Fue en ese momento cuando se reveló la presencia de estos pasajes subterráneos, que más tarde fueron adaptados como criptas. También se han registrado túneles bajo Teotihuacán, donde se han descubierto cámaras que posiblemente tuvieron un uso funerario. Se trata de un corredor a 18 metros de profundidad y con más de 100 metros de extensión, cuyas paredes y techos fueron cubiertos con minerales que, según los expertos, podrían haber sido utilizados para recrear el inframundo. Dentro de este túnel se han encontrado más de 50,000 piezas prehispánicas. Más que un simple corredor bajo tierra, este sitio alberga innumerables tesoros clave para comprender la historia de México. Los arqueólogos sostienen que cada artefacto hallado en su interior cuenta un relato distinto, revelando detalles sobre rituales, creencias y la estructura social de Teotihuacán, una civilización que aún conserva numerosos enigmas. Gracias a diversas expediciones en búsqueda de estos pasadizos ocultos, se han hecho descubrimientos significativos para la historia del país. Fue así como, en junio del 2008, se localizaron las casas nuevas de Moctezuma justo debajo del Museo Nacional de las Culturas. Se trata de la antigua residencia del último Tlatoani mexica. El hallazgo ocurrió durante trabajos de restauración en el museo, donde se utilizaron radares y rayos X para examinar los cimientos. En esta exploración, la tecnología fue guiada por documentos históricos del siglo XVI que ayudaron a orientar la búsqueda. Los registros arqueológicos revelaron que el Palacio de Moctezuma no era una única edificación, sino un complejo conformado por 5 construcciones interconectadas mediante plataformas. Uno de estos edificios es conocido como la Casa de Negrita, denominada así por el tono oscuro de sus piedras de basalto. Esta peculiaridad fue pensada para que el Tlatoani pudiera aislarse y reflexionar antes de tomar decisiones trascendentales para el gobierno de México Tenochtitlán. Desde tiempos prehispánicos, el subsuelo ha sido un territorio lleno de secretos. Explorar lo que yace bajo tierra permite desentrañar aún más la historia antigua de México y del continente americano en general. Todavía queda mucho por descubrir si se busca obtener una comprensión más profunda sobre las civilizaciones que sentaron las bases de esta gran nación latinoamericana. ¿Crees que hay más túneles ocultos bajo el Palacio Nacional y la Ciudad de México?
¿Qué otros secretos podrían esconderse? Déjanos tu opinión en los comentarios, estaremos atentos a leerte. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en la próxima.